En aquel entonces, Amara tenía 29 años y cargaba encima un cansancio que no venía del cuerpo, sino de esa clase de desgaste que se acumula cuando uno vive demasiado tiempo en silencio, aguantando cosas que nunca deberían haberse normalizado. Desde la desaparición de Sterling, su marido, cuyo vuelo privado sobre el lago Michigan se desvaneció del radar sin dejar restos, su vida se había reducido a una rutina que no pertenecía a ella. Vivía en la mansión de los Vance, en Alpharetta, oficialmente como la viuda joven, pero en la práctica era una mezcla de criada, cuidadora y blanco fácil para la frustración ajena. Su mundo empezaba antes del amanecer, preparando los medicamentos de Ellis en un pastillero con etiquetas desgastadas, planchando los vestidos de Celeste hasta borrar cualquier sombra de arruga y haciendo malabares para pagar las cuentas escolares de Zion, su hijo de 5 años, con un sueldo de cafetería que apenas cubría lo básico, a pesar de las columnas blancas, el césped impecable y las velas aromáticas que intentaban imitar tranquilidad. La casa estaba llena de un silencio tenso, ese que precede a los pequeños ataques disfrazados de comentarios inocentes. El día en que todo cambió empezó como uno más, pero Amara llevaba en el pecho una punzada que no supo nombrar hasta horas después. Era una tarde oscura en Atlanta, el cielo casi negro aunque faltaran horas para el anochecer. Y una alerta de tormenta severa parpadeaba en su teléfono desde la mañana. Venía de trabajar en la cafetería, aún con olor a café quemado impregnado en la ropa, mientras Zion dormía en el asiento trasero del coche abrazando un cochecito de policía azul con la pintura descascarada. Al entrar a la mansión, Celeste estaba sentada en la sala principal, impecable en un vestido marfil que contrastaba con la humedad del aire, tocando una pantalla llena de números como si administrara un imperio, aunque dependiera del sueldo de Amara para cubrir gastos atrasados. La CUK televisión murmuraba noticias sobre calles inundadas y postes caídos, y el aire acondicionado estaba tan frío que dolía respirar. Fue ahí, justo en ese primer minuto, cuando Amara sintió en el estómago ese aviso silencioso, esa mezcla de intuición y cansancio acumulado, que le decía que ese día no sería simplemente otro día difícil, sería el día que partiría su vida en 2 mitades. Zion despertó sobresaltado justo cuando Amara lo acomodaba en el sofá pequeño de la sala auxiliar, ese que Celeste insistía en llamar el mueble barato, aunque lo hubiese comprado ella misma años atrás. El niño, con los ojos aún hinchados por la siesta, alcanzó un jarrón de cerámica turquesa que siempre estuvo peligrosamente cerca del borde. Amara lo vio en cámara lenta, los dedos de Zion rozando el borde frío, el jarrón inclinándose apenas, el golpecito suave contra la mesa, y después el ruido seco al caer y hacerse añicos en el suelo. Era solo un objeto, pero en esa casa cualquier detalle podía convertirse en un incendio emocional. Amara sintió cómo se le tensaba la espalda incluso antes de escuchar los pasos ya conocidos de Celeste acercándose, con ese taconeo que siempre precedía al desastre. Celeste apareció en la puerta, los brazos cruzados, el rostro tan inmóvil que parecía una máscara tallada. No preguntó qué había pasado. No miró a Zion, que ya estaba encogiéndose como si quisiera desaparecer dentro de su camiseta amarilla. Solo lanzó esa mirada que Amara conocía demasiado bien, la que buscaba culpables, no soluciones. ¡Qué sorpresa! Otra cosa rota, murmuró con un tono afilado que no necesitaba elevarse para herir. Aunque fuera apenas un objeto decorativo sin historia, Celeste lo sostuvo entre sus palabras como si fuese un tesoro irreemplazable. Y entonces ocurrió lo que Amara jamás imaginó que sería posible en medio de una tormenta que ya azotaba las ventanas. Celeste ordenó que se marcharan, no por unas horas, no hasta que todo se calmara. Los quería fuera de la casa. Así, ella, y a un niño de 5 años, en plena tempestad. La lluvia ya golpeaba fuerte cuando Amara salió a la puerta principal con una mochila pequeña donde solo alcanzó a meter una muda de ropa para Zion, su cartera con unos pocos billetes arrugados y el cochecito azul que el niño se negó a soltar. No había abrigo suficiente para ninguno de los dos. Las ráfagas de viento parecían empujarles el pecho hacia atrás. Zion temblaba, y Amara lo sostuvo contra su pecho como si así pudiera blindarlo del mundo. Nunca antes había sentido tan claramente el hueco que dejaba Sterling en sus vidas. Un hueco hecho de ausencia, de silencio y de secretos que ella aún no comprendía del todo. Mientras avanzaba hacia el coche estacionado frente a la mansión,
Tuvo esa sensación humillante de saberse desechada. Como si 3 años de sacrificio hubieran sido un simple trámite para aquella familia. Pero el coche no arrancó. El motor emitió un ruido breve, casi un suspiro metálico, y luego se apagó. Intentó 2, 3 veces sin éxito. Amara se quedó mirando el volante con los dedos entumecidos, sintiendo cómo la desesperación empezaba a treparle por la garganta. La lluvia caía tan fuerte que deformaba las luces de la calle en el parabrisas, y Zion lloraba bajito, ese llanto contenido que ella reconocía como miedo puro. Sin saber qué otra cosa hacer, tomó a su hijo de la mano y comenzó a caminar bajo el aguacero, con los zapatos empapados y la ropa pegada al cuerpo. Caminó hasta la parada de autobús más cercana, donde el aire olía a metal mojado y a hojas podridas, y una mezcla de coches, truenos y voces lejanas componían un ruido que la hacía sentir aún más sola. Allí, en medio de esa lluvia que parecía interminable, Amara entendió que estaba completamente a la deriva. Cuando finalmente llegó a la estación de autobuses de Atlanta, ya no quedaba nada seco en sus pertenencias. El edificio, iluminado por tubos fluorescentes parpadeantes, olía a café recalentado y a ropa húmeda. Había personas durmiendo en bancos duros, maletas abiertas como bocas cansadas, y un guardia aburrido revisando su teléfono detrás de un mostrador. Amara se sentó en el suelo, junto a una pared fría, abrazando a Zion para calentarlo. Le quitó la camiseta empapada, lo envolvió con su propia chaqueta y trató de secar su cabello con la manga de la blusa. No tenía un plan, ni dinero suficiente para un hotel, ni a quién llamar. Miró el reloj. Las agujas avanzaban con una indiferencia cruel, como si el tiempo nos entendiera el peso de lo que estaban viviendo. Ese fue el primer momento en el que sintió que algo dentro de ella empezaba a romperse de verdad. Zion, con la voz temblorosa, le preguntó si volverían a casa. La palabra le atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Casa? ¿Aquel lugar donde cada día la hacían sentir como una intrusa? Amara respiró hondo, luchando contra el impulso de llorar delante de él. Le dijo que estarían bien, aunque ni ella misma lo creyera. El niño se quedó dormido sobre sus piernas, agotado por el frío y el miedo, y mientras lo observaba, Amara sintió una mezcla de rabia, tristeza y una especie de vergüenza que no sabía explicar. Era la humillación más grande que había vivido, expulsada bajo la tormenta, con un hijo pequeño, sin refugio y sin explicaciones. Si alguien la hubiera visto en ese instante, sentada en el suelo de una estación con olor a humedad, con la espalda apoyada contra una columna manchada de grafiti, no habría imaginado que esa misma noche, sin saberlo, empezaría a descubrir secretos capaces de derrumbar a familias enteras. La tormenta seguía rugiendo afuera, haciendo vibrar los vidrios viejos de la estación. Cuando Amara empezó a sentir un hormigueo extraño en la nuca. Esa sensación de estar siendo observada. No era miedo, exactamente. Era más bien una intuición aguda, como si el aire hubiese cambiado de temperatura a su alrededor. Levantó la vista, buscando entre los rostros cansados de aquella sala, viajeros dormidos, un hombre discutiendo por teléfono, una mujer intentando calmar a un bebé envuelto en toallas, pero no vio nada fuera de lugar. Aún así, no pudo ignorar la inquietud creciente. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración esperando un movimiento decisivo, uno que ella todavía no había entendido. Fue entonces cuando escuchó, muy a lo lejos, el sonido suave de un motor caro, un ronroneo elegante que no combinaba con el caos de aquel lugar. Pero lo que realmente la sobresaltó no fue el sonido del automóvil, sino el reflejo que apareció en la pared de vidrio frente a ella. Unas luces altas deteniéndose justo frente a la entrada, seguidas por una silueta femenina que avanzaba con paso firme, casi impaciente. Amara frunció el ceño, intentando enfocar entre los destellos de lluvia. Habían pasado años desde la última vez que vio aquella figura, pero había algo inconfundible en su postura, la manera directa de mirar, el mentón ligeramente levantado, ese aire de alguien que siempre está al borde de hacer algo imprudente. Cuando la puerta automática se abrió con un soplido, Amara lo confirmó. Era Jordan, la hermana menor de Sterling, la misma que solía desaparecer por meses sin avisar. La misma que siempre llegaba a los peores momentos con historias imposibles, solo que ahora no vestía chaquetas rotas ni botas gastadas. Llevaba un abrigo negro elegante, botas altas y un aura de alguien que había visto demasiado, y que estaba a punto de decir aún más. Jordan no caminó hacia Amara.
Avanzó como si la hubiera estado buscando desde hacía horas, con un foco absoluto que contrastaba con el caos de la estación. Se detuvo frente a ella, con el cabello mojado pegado a las sienes y el abrigo goteando sobre el piso, pero con una expresión firme, casi eléctrica. No hubo abrazos, ni saludos, ni siquiera un gesto suave hacia Zion, que dormía agotado en los brazos de su madre. Jordan simplemente dijo con voz grave y entrecortada por el frío: «Tenemos que irnos. Ya». Parecía una orden, pero había algo detrás, una urgencia temblorosa, una angustia contenida, que revelaba que no era un capricho. Amara tardó unos segundos en reaccionar, paralizada por el desconcierto, mientras su mente intentaba unir los puntos: la expulsión, la tormenta, la estación, y ahora Jordan, surgida de la nada, de noche, empapada. Amara intentó preguntar qué estaba pasando, pero Jordan negó con la cabeza antes de que una sola palabra saliera de su boca. «No aquí», murmuró, mirando alrededor como si esperara que alguien estuviera escuchando. Hubo algo en su mirada que hizo que Amara se levantara de inmediato, incluso sin comprender nada. Zion, medio dormido, se aferró a ella mientras Jordan las guiaba hacia la salida. Y entonces, cuando cruzaron la puerta automática, Amara vio el coche estacionado junto a la acera. Un sedán negro de lujo, impecable, con las luces encendidas y el motor ronroneando como si hubiera estado esperando toda la noche. Ese detalle, un coche tan fuera de lugar en una estación tan desgastada, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Jordan abrió la puerta trasera y dijo, sin rodeos, con esa mezcla de dureza y vulnerabilidad que nunca antes había mostrado: «Sube. Te tengo que contar algo sobre Sterling». Dentro del coche, el contraste era casi violento. El aire caliente, el olor a cuero recién limpiado y la música instrumental sonando a un volumen tan bajo que apenas se distinguía. Amara sintió que sus músculos se aflojaban por primera vez en horas, aunque su mente seguía alerta. Zion se acurrucó junto a ella, aún con la respiración temblorosa por el frío. Jordan, sentada al volante, tomó una respiración profunda como si estuviera reuniendo el valor para saltar de un acantilado. Sus manos, aunque firmes, tensaban el volante con una fuerza que revelaba la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Entonces, sin preámbulos, soltó una frase que atravesó el aire como un disparo. Sterling no tuvo un accidente. No lo dijo con rabia ni con dramatismo. Lo dijo con la convicción cruda de alguien que lleva demasiado tiempo cargando una verdad a solas. El mundo de Amara se comprimió en un segundo. Su respiración cambió, su visión se volvió borrosa y el ruido de la lluvia golpeando el techo del coche pareció alejarse como si estuviera escuchando desde debajo del agua. Jordan continuó, sin darle espacio para procesar. «He investigado durante años, y no fue un accidente. No con lo que encontré». Entonces sacó del bolsillo interior de su abrigo un pendrive negro, delgado, tan discreto que cualquiera habría pasado por alto su existencia. Lo sostuvo entre los dedos, como si cargara una granada que podía explotar al menor descuido. «Todo está aquí. Movimientos bancarios, grabaciones, fechas, y algo más, algo que nunca debió existir». Amara sintió un nudo en el estómago que casi le impidió hablar. Quería hacer preguntas, pero una parte de ella, la más cansada, la más dañada, temía las respuestas. Jordan apoyó el pendrive sobre la consola central, sin quitarle la mirada, como si el simple contacto visual pudiera volverlo aún más peligroso. Antes de su vuelo, Sterling descubrió que nuestros padres habían movido $200,000 de su cuenta, dinero que no les pertenecía. Les exigió una explicación, y desapareció 2 semanas después. La voz de Jordan tembló apenas. Un temblor tan sutil que solo alguien que la conociera bien podría detectarlo. Amara sintió como las piezas sueltas de los últimos años, las evasivas de Celeste, los silencios calculados de Ellis, las inconsistencias en las fechas, empezaban a encajar de una forma que le erizaba la piel. «No lo puedo demostrar todavía», añadió Jordan. «Pero creo que ellos no querían que Sterling hablara. Creo que lo silenciaron». Dichas así, sus palabras parecían irreales, casi imposibles, pero en el fondo Amara sabía que algo siempre había estado mal.
Amara recordó entonces momentos que antes había pasado por alto. Las discusiones en voz baja detrás de puertas cerradas, el cambio abrupto en la actitud de Sterling semanas antes del viaje, la llamada telefónica que él interrumpió al verla entrar a la habitación. La duda se transformó en un miedo visceral. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó con un hilo de voz, aunque la pregunta no tenía tanto reproche como desesperación. Jordan apretó los labios. Porque necesitaba pruebas, y porque no quería que tú ni Zion terminaran como él. Era la primera vez que alguien pronunciaba ese miedo sin rodeos, sin suavizarlo. Amara sintió que algo se rompía dentro de ella, pero esta vez no era una fractura de dolor, era una fractura de claridad, una grieta por donde empezaba a entrar la verdad. Mientras Jordan conducía por una autopista casi desierta, la tormenta golpeaba el coche con tanta fuerza que parecía querer arrancarlo del asfalto. Las luces de los postes se reflejaban en charcos anchos como espejos rotos, y cada ráfaga de viento hacía vibrar las ventanas. Amara observaba esos destellos amarillos, sintiendo que cada uno coincidía con un pensamiento que explotaba dentro de su cabeza. ¿Cuánto de su vida había sido moldeado por mentiras? ¿Cuánto había soportado bajo el techo de personas que no solo la despreciaban, sino que podían ser responsables de la muerte del hombre al que amaba? Jordan, aún con la mirada fija en la carretera, añadió en voz baja: encontré cosas que no me esperaba. Sterling grabó conversaciones, guardó documentos, pero los escondió, en la casa, en esa casa. Amara tragó saliva. La mansión de los Vance, el lugar donde había sido tratada como nada, guardaba pruebas que podían derrumbarlo todo. El coche se detuvo en un estacionamiento vacío junto a un supermercado cerrado por la tormenta. Jordan apagó el motor y giró el cuerpo hacia Amara, como si la oscuridad del exterior necesitara ser contenida entre ellas dos. Escúchame bien, dijo, con una firmeza que nunca antes había mostrado. Sterling estaba trabajando en un proyecto urbanístico en 1900. Alfareta. Algo grande, algo que valía millones, y alguien poderoso quiso robárselo. Victor Thorne. El nombre quedó suspendido en el aire, pesado, inquietante. Incluso Amara, que no conocía el mundo corporativo de Sterling, había escuchado rumores sobre Thorne. Un magnate intocable, con inversiones turbias y una reputación que se mantenía limpia solo porque quienes la ensuciaban nunca vivían lo suficiente para contarlo. Jordan respiró hondo. Sterling lo enfrentó, y pagó el precio. Amara sintió un frío distinto al de la tormenta recorriéndole la espalda. La sola idea de que Sterling hubiera estado involucrado con alguien como Victor Thorne, un hombre cuyo poder económico se extendía como una sombra por toda la región, hacía que todo adquiriera un peso mucho más siniestro. Jordan abrió la guantera y sacó un pequeño sobre Kraft, arrugado por los bordes, que parecía haber pasado por demasiadas manos. Lo dejó sobre las piernas de Amara. Adentro había copias de movimientos bancarios, transferencias sospechosas y una captura de pantalla de una conversación donde Sterling mencionaba un plan de contingencia si algo le ocurría. Era la primera vez que Amara veía pruebas tangibles de que Sterling temía por su vida, y al mismo tiempo era la primera vez que comprendía que su desaparición no había sido un golpe del destino, sino una cadena de decisiones forzadas por amenazas muy reales. Jordan continuó hablando, pero su voz adquirió un matiz más personal. Yo también fui parte del problema. Cuando él intentó contármelo, yo estaba perdida, metida en cosas que no quiero recordar. No le creí. Pensé que era paranoia. Pero cuando desapareció, supe la verdad. Y desde entonces he buscado todo lo que pude. Era extraño. En aquella noche cargada de secretos, Amara vio en Jordan una vulnerabilidad que jamás había imaginado. No era la chica impulsiva que huía de casa a los 17. Era una mujer que había pasado 3 años persiguiendo sombras que la familia Vance se empeñaba en enterrar. Amara, con los dedos apretando el sobre Kraft, sintió que las dos estaban siendo arrastradas hacia algo enorme, algo que ya no podían ignorar. Por primera vez, no se sentía sola. La tormenta comenzó a amainar apenas unos grados, pero el silencio dentro del coche se volvió aún más denso, como si las dos mujeres estuvieran respirando el mismo aire cargado de una verdad demasiado grande para pronunciarla de una vez.
Jordan encendió el coche nuevamente y comenzó a conducir hacia un destino que Amara reconoció de inmediato: la mansión de los Vance. A cada kilómetro que avanzaban, Amara notaba cómo algo en su interior cambiaba. Ya no era el miedo habitual que la acompañaba desde que vivía allí. Ahora era una mezcla de furia, claridad y una necesidad urgente de saber qué había guardado Sterling entre aquellas paredes que durante años la habían hecho sentir invisible. Jordan le explicó el plan con voz baja. Entrarían esa noche, sin hacer ruido, sin levantar sospechas. Solo necesitaban recuperar un objeto escondido detrás de una fotografía del día de la boda. Él lo dejó para ti, dijo Jordan. No para mí, para ti. Cuando llegaron, las luces de la mansión estaban apagadas excepto por una tenue iluminación en el pasillo principal. Celeste y Ellis solían dormir temprano, confiados en la seguridad privada que rodeaba la propiedad. Jordan detuvo el coche a unos metros de la entrada lateral, donde las cámaras tenían un ángulo muerto que solo alguien que había crecido allí podía conocer. Amara sintió un temblor en las manos mientras se ajustaba el abrigo prestado de Jordan, aún húmedo por la tormenta. Zion dormía en el asiento trasero, ajeno al peligro que los rodeaba. No te preocupes, lo vamos a hacer rápido, susurró Jordan antes de abrir la puerta y deslizarse hacia la oscuridad. En ese momento, Amara comprendió que aquella noche no se trataba solo de buscar respuestas. También era la primera vez que estaba reclamando algo que era suyo por derecho, algo que Sterling había querido dejarle incluso en sus últimos días. Entrar en la mansión sin ser vistas fue más fácil de lo que Amara esperaba, pero precisamente por eso le recorrió un escalofrío. Todo estaba demasiado quieto, demasiado ordenado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Las sombras se extendían por las paredes como manchas de tinta, deformadas por la luz tenue que venía del pasillo principal. Amara caminó detrás de Jordan, intentando que sus pasos no hicieran crujir las vieja madera. La fotografía de la boda, un retrato grande enmarcado en dorado, donde ella y Sterling sonreían sin imaginar lo que vendría, colgaba en el mismo lugar de siempre, encima de una consola repleta de velas y libros de decoración que Celeste presumía ante sus visitas. Ver esa imagen, justo antes de tocarla, hizo que Amara sintiera una mezcla punzante de nostalgia y rabia. Jordan se acercó primero, inclinándose para inspeccionar los bordes del marco. Luego dio un leve tirón hacia arriba, y el retrato se deslizó apenas, revelando un compartimento del tamaño de un cuaderno escondido detrás de la pared. Amara sintió el corazón latirle con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Dentro del hueco, envuelto en una bolsa plástica transparente, había un pequeño estuche negro. Jordan lo sacó con la delicadeza de alguien que manipula una prueba crucial y se lo entregó a Amara sin decir una palabra. Las manos de Amara temblaron al abrirlo. Dentro encontró un micro SD y una nota doblada 3 veces, escrita con la letra apresurada de Sterling. Solo tenía 4 palabras. Si esto llega a ti. El resto estaba manchado, como si Sterling hubiera intentado escribir más, pero algo lo hubiese interrumpido. Amara sintió un nudo en la garganta mientras sostenía la nota. Era como si las palabras incompletas de Sterling atravesaran 3 años de silencio para alcanzarla justo allí, en esa sala fría que tantas veces la había visto llorar sin testigos. Jordan tomó el micro SD con cuidado y conectó un pequeño adaptador que traía en el bolsillo, como si hubiera previsto cada paso antes de llegar. Encendió su portátil, la pantalla iluminó sus rostros con un tono azul pálido, y durante unos segundos ambas contuvieron la respiración. Archivos de audio, videos breves y documentos se desplegaron en la pantalla. Entre ellos, uno destacaba por la fecha, grabado apenas 2 días antes de la desaparición de Sterling. Jordan hizo doble clic. El sonido tardó unos segundos en estabilizarse antes de que la voz de Sterling, quebrada, tensa, decidida, llenara el aire. Si algo me pasa, no fue un accidente, decía la grabación en un susurro cargado de miedo. Víctor ya no negocia, y mis padres tampoco. Esto es más grande de lo que imaginé. Luego se escucha un ruido, como una puerta golpeando suavemente, y Sterling baja la voz hasta casi desaparecer. Amara, si esto llega a ti, protégela. Protégelos. La grabación termina de manera abrupta, como si alguien hubiera entrado a la habitación.
Amara sintió que las piernas le fallaban. Aquella voz, que ella había intentado recordar tantas veces en la soledad de noches interminables, volvía ahora envuelta en terror. Jordan cerró la laptop con un movimiento seco, consciente de que estaban en una posición vulnerable. «Necesitamos salir de aquí ya», dijo. Pero no llegaron a dar ni 2 pasos antes de escuchar el primer crujido en el piso del pasillo. No estaban solas. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que ambas se congelaran. Era el tipo de crujido que solo hacía esa casa cuando alguien caminaba sobre el pasillo central, donde la madera antigua tenía memoria. Jordan apagó la pantalla del portátil de inmediato, sumiendo la sala en una penumbra inquietante. Amara sintió cómo la adrenalina le atravesaba el cuerpo de golpe. La respiración se le aceleró y sus manos comenzaron a sudar. Jordan levantó un dedo en señal de silencio absoluto mientras escuchaban. Otro paso. Más cerca. Más firme. Y entonces la voz, aguda y cansada de Celeste, resonó desde el pasillo. ¿Quién está ahí? El tono no era de miedo. Era de irritación. De alguien acostumbrado a controlar cada sombra de su propia casa. Jordan apretó los dientes. Estaban atrapadas entre la consola y la puerta. No había tiempo para esconderse bien. Celeste apareció a la vuelta del pasillo con una bata de seda color marfil, sosteniendo un vaso de agua como si fuera un cetro. Su expresión pasó de molestia a desconcierto, y luego a un odio afilado como un cuchillo al ver a Amara allí, en medio de la sala, sosteniendo el estuche negro de Sterling contra su pecho. «¿Qué crees que estás haciendo en mi casa a estas horas?», escupió Celeste, avanzando sin miedo alguno. Jordan se interpuso entre las dos, con una postura que Amara nunca le había visto. Firme, protectora, casi letal. «No es tu casa. Nunca lo fue». Celeste rió con desprecio, como si aún mantuviera todas las piezas del tablero bajo su control. Pero incluso antes de responder, un nuevo ruido se escuchó detrás de ella. Esta vez no era un paso. Era el clic metálico de la puerta principal abriéndose. Y eso significaba solo una cosa. Ellis también estaba despierto. Ellis entró al pasillo con una linterna pesada en la mano, como si fuera un arma improvisada, los ojos entrecerrados y la respiración cargada de ese olor a whisky que lo acompañaba cada noche. Cuando vio a Amara y Jordan juntas, su expresión pasó rápidamente de confusión a furia contenida. «¿Qué significa esto?», preguntó con un tono bajo que siempre precedía a sus estallidos. Amara sintió el impulso de retroceder, pero Jordan dio un paso adelante, interponiéndose deliberadamente. «Significa que por fin sabemos lo que hicieron», dijo ella con voz firme. Ellis frunció el ceño, un tic nervioso en la mandíbula delatando que estaba midiendo sus opciones. Celeste levantó el mentón con esa sonrisa falsa que tantas veces usó para humillar a Amara, como si creyera que aún podía manejar la situación. «No sabes nada», respondió Celeste. «Y tú», señaló a Amara con desprecio, «no deberías estar aquí». El aire se volvió más pesado cuando Ellis avanzó un paso, levantando ligeramente la linterna en un gesto amenazante. «Dame eso», ordenó, refiriéndose al estuche que Amara aún tenía en las manos. Jordan instintivamente estiró un brazo para protegerla. Pero Ellis ignoró el movimiento y continuó acercándose. Amara sintió el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, como si quisiera escapar de su propio cuerpo. Tenía que decidir, huir, enfrentar o entregar lo que había encontrado. Pero entregar significaba perder la única prueba que quedaba de Sterling, y tal vez la única oportunidad de justicia. Ellis dio otro paso, más decidido, y entonces un trueno estremeció toda la casa, apagando por un segundo las luces del pasillo. En ese instante, Jordan agarró a Amara del brazo y murmuró con urgencia: «¡Corremos! ¡Ahora!». El pasillo se llenó de sombras irregulares cuando las luces parpadearon de nuevo, y Jordan aprovechó ese instante para tirar de Amara con fuerza. Corrieron hacia la escalera trasera, esa que casi nadie usaba porque crujía demasiado, pero que precisamente por eso era la única vía rápida para alejarse de Celeste y Ellis. Los pasos detrás de ellas retumbaban como golpes en una puerta cerrada. Amara apretaba contra su pecho el estuche negro, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una determinación que nunca antes había sentido tan despierta.
Zion seguía dormido en el C-900. Coche afuera, indefenso. Ese pensamiento la impulsó aún más. La casa, que antes le parecía un laberinto de obligaciones y silencios, ahora se transformaba en un monstruo de pasillos estrechos y esquinas peligrosas. Mientras subían, Jordan miró hacia atrás solo una vez. «No dejes que te lo quiten», dijo entre dientes. Al llegar al segundo piso, un golpe seco resonó desde abajo. Ellis había lanzado algo, quizás la linterna, contra la pared, furioso por haberlas perdido de vista. Amara sintió el temblor del impacto bajo sus pies. Jordan señaló la habitación de huéspedes, la única cuyo pestillo todavía funcionaba bien. Entraron y cerraron la puerta con un clic que sonó demasiado frágil para la situación. El cuarto estaba casi a oscuras. Solo la luz tenue de la tormenta entraba por la ventana, iluminando los contornos de muebles cubiertos por sábanas blancas. El aire olía a humedad y a desuso. Jordan apoyó el oído en la puerta mientras Amara respiraba entrecortado, tratando de acallar el sonido de su propio corazón. «Esto no va a durar mucho», murmuró Jordan. «En cuanto revisen arriba, nos encontrarán». Pero antes de que Amara pudiera responder, escucharon el rechinar lento del primer escalón. Ellis estaba subiendo. Cada crujido de la escalera se sentía como un latido ajeno, profundo y amenazante, retumbando a través del suelo. Amara sostuvo el estuche negro con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a entumecerse. Pero soltarlo jamás fue una opción. Jordan, moviéndose casi en 1900. «Silencio», señaló la ventana entreabierta. Era una caída considerable, 2 pisos, un jardín lleno de arbustos y la posibilidad real de hacerse daño. Pero quedarse allí significaba mucho más riesgo. «Si él abre la puerta, no tendremos oportunidad», susurró Jordan, y su voz, aunque controlada, dejaba ver el miedo que intentaba esconder. El sonido del segundo escalón anunció que Ellis ya estaba a la mitad. Amara sintió un vértigo extraño, una mezcla de terror y lucidez absoluta. Por primera vez en 1900 años, entendió que nadie vendría a salvarla. Tenía que hacerlo ella. Ellis llegó al rellano. Podían escucharlo respirar, lenta y pesadamente, como un animal calculando su siguiente movimiento. El pestillo de la puerta tembló apenas, como si él estuviera verificando cada habitación antes de abrir. Jordan corrió hacia la ventana, la empujó con fuerza y el viento entró de golpe, empapando la habitación con gotas de lluvia helada. «Es ahora o nunca», murmuró ella estirando la mano hacia Amara. Y fue esa mano, ese gesto inesperadamente protector de alguien que había sido caos durante tantos años, lo que le dio a Amara el impulso final. Guardó el estuche dentro del abrigo, tomó la mano de Jordan y juntas subieron al alféizar. Justo en ese instante, el pestillo comenzó a girar. Ellis iba a entrar. Amara cerró los ojos un segundo para juntar valor, y saltaron. El impacto fue brutal. No había forma elegante de caer desde esa altura, especialmente bajo la tormenta que había convertido el jardín en un lodazal. Amara sintió como el suelo húmedo le arrancaba el aire de los pulmones, y un destello blanco le nubló la vista por un segundo. Jordan rodó a su lado, soltando un gruñido de dolor, pero enseguida intentó ponerse de pie, tambaleándose. Amara tanteó sus piernas, temiendo lo peor, hasta que sintió que podía moverlas con torpeza. La lluvia les golpeaba el rostro con fuerza, como si el cielo quisiera borrar cualquier rastro de ellas. Desde la ventana del segundo piso, un haz de luz se encendió. Ellis había llegado a la habitación, y cuando su sombra se proyectó en el marco, Amara supo que tenían segundos, no minutos. Jordan la tomó del brazo y la obligó a avanzar por el jardín, tropezando con raíces ocultas y piedras mojadas. La mansión, iluminada por relámpagos, parecía un monstruo antiguo que las observaba huir. Amara sintió un pinchazo de dolor en el costado, pero no podía detenerse. La imagen de Zion dormido en el coche atravesó su mente como una descarga eléctrica. Tenían que llegar hasta él. Tenían que salir de allí antes de que Celeste o Ellis llamaran a alguien más. El viento traía consigo el sonido de una puerta abriéndose bruscamente, la del patio trasero.
y la voz de Celeste gritando algo que se perdía entre los truenos. Jordan apretó la mandíbula. «¡Corre!» Fue lo único que dijo, y aunque Amara apenas podía sentir sus pies, corrió. Llegaron al coche empapadas, cubiertas de barro y jadeando como si hubieran corrido kilómetros. Amara abrió la puerta trasera con manos temblorosas y encontró a Zion aún dormido, su respiración pausada, completamente ajeno al caos que se desarrollaba a pocos metros. Por un instante, ese simple hecho, su hijo respirando en calma en medio de la tormenta, hizo que las piernas de Amara flaquearan. Jordan se lanzó al asiento del conductor y encendió el motor con un giro brusco de la llave. Las luces delanteras iluminaron el camino empapado y el seto perfectamente recortado que rodeaba la propiedad. En el retrovisor, Amara vio una silueta salir por la puerta principal de la mansión. Ellis. Y esta vez no venía con una linterna. Traía algo más largo, más oscuro, algo que parecía un arma. Jordan aceleró antes de que Amara pudiera procesar por completo la escena. Las ruedas patinaron en el suelo mojado antes de afianzarse, y el coche salió disparado hacia la carretera privada que conectaba con la avenida principal. Un trueno cayó tan cerca que iluminó todo de un blanco intenso. Fue entonces cuando escucharon el sino 700. Primer impacto. Un golpe seco contra la carrocería trasera. Amara se giró instintivamente y vio una figura acercándose corriendo, empapada, moviéndose con una rapidez casi antinatural. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo podía Ellis seguirlos con esa velocidad? Jordan apretó el acelerador hasta el fondo, los neumáticos levantando agua en un chorro violento. «No mires atrás», dijo ella, sin apartar la vista del camino. Pero Amara lo hizo de todas formas, y lo que vio la dejó helada. No era Ellis quien estaba corriendo hacia ellos. Era otra persona, alguien que no debería estar allí, alguien que no pertenecía a esa casa. La figura que corría hacia el coche se movía con una agilidad que ninguna persona en esa casa poseía. Ni Ellis, con su cuerpo torpe y pesado por años de whisky. Ni Celeste, que apenas podía sostenerse en tacones sin tambalearse. Esta silueta era distinta, más delgada, más rápida, casi felina en sus movimientos. Llevaba una capucha negra que le cubría la mayor parte del rostro, pero la forma en que sus brazos se balanceaban, la precisión de cada paso y la velocidad con que recortaba distancia obligaron a Amara a apretar los dedos contra el asiento. Jordan lanzó una mirada al retrovisor y frunció el ceño con un reconocimiento inmediato que hizo que el corazón de Amara cayera en picada. «Ese no es Ellis», murmuró Jordan con voz ronca. «Es alguien de Thorne». Una frase corta, pero suficiente para que la sangre de Amara se helara. El coche derrapó levemente al IACIE. Tomar la curva hacia la avenida, y el asfalto mojado brillaba como una lámina de obsidiana bajo los faros. La figura detrás de ellas no se detuvo, no dudó, no vaciló. A pesar de la distancia creciente, seguía corriendo con una determinación inquietante, como si conociera el terreno mejor que ellas mismas. Amara miró a Zion por un segundo, su pequeño pecho subiendo y bajando con calma, ajeno a la pesadilla que se desmoronaba alrededor. Jordan respiró hondo, apretando el volante con tanta fuerza, que los nudillos se le volvieron blancos. Esto ya no es solo nuestra familia, esto es Thorne moviendo piezas. El viento azotó el coche con violencia, pero lo que realmente estremeció a Amara fue la certeza repentina de que, desde ese momento, nada en su vida volvería a ser seguro. Habían cruzado un límite invisible, y Thorne sabía que seguían vivas. Jordan condujo hasta un puente viejo a las afueras de Alpharetta, un lugar donde las farolas parpadeaban con retraso, y el ruido de la lluvia contra la estructura metálica creaba un eco áspero. Allí detuvo el coche, respirando hondo como si necesitara anclar su mente antes de seguir adelante. Amara, aún con el estuche de Sterling abrazado contra el pecho, sentía cómo la adrenalina comenzaba a transformarse en una claridad intensa. Zion dormía profundamente, ajeno a la tensión eléctrica que llenaba el habitáculo. Jordan apagó las luces y dejó que su cabeza cayera por un momento sobre el volante, como si soltar el peso del mundo durante 3 segundos pudiera evitar que la angustia la consumiera. Luego levantó la mirada hacia Amara, los ojos oscuros, alerta. «No podemos volver a ninguna parte», dijo. «Y no podemos huir sin más. Tenemos que prepararnos, y tenemos que entender todo lo que hay en ese micro SD».
Amara abrió el estuche de nuevo, con dedos temblorosos pero decididos. Jordan conectó la laptop al encendedor del coche y abrió un segundo archivo, esta vez un video. La imagen se agitó unos segundos antes de estabilizarse, mostrando a Sterling en un estacionamiento subterráneo. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre él, proyectando sombras largas que parecían envolverlo. «No tengo mucho tiempo», decía Sterling, mirando directamente a la cámara. «Thorne quiere el proyecto completo. Quiere Alfarreta. Quiere los terrenos. Y mis padres lo ayudaron. Creían que podrían quedarse con una parte». Sterling tragó saliva, tenso, respirando rápido. «No confíes en nadie de la familia. Nadie». La grabación terminó abruptamente cuando un ruido metálico resonó detrás de él, obligándolo a girar la cabeza. Amara cerró los ojos por un instante, sintiendo que su corazón se rompía y se recomponía a la vez. Por fin tenía respuestas, pero también tenía un enemigo. Jordan cerró la laptop y guardó el micro SD en un compartimento oculto bajo el asiento, un pequeño hueco improvisado donde solía esconder documentos cuando trabajaba para personas que preferían no dejar rastros. Esto ya no es solo descubrir la verdad, es sobrevivir a ella, dijo en voz baja. Amara asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la fuerza no venía solo del miedo, sino de una convicción nueva y ardiente. Sterling había intentado protegerlos, había dejado pistas, y ahora esas pistas estaban en sus manos. Jordan encendió el coche otra vez, pero no para huir. Condujo hacia un pequeño taller mecánico abandonado en las afueras, un lugar que ella usaba como refugio temporal cuando necesitaba desaparecer. Allí, entre herramientas oxidadas y el olor persistente a aceite viejo, comenzaron a diseñar un plan que mezclaba audacia, desesperación y una precisión que sorprendió incluso a Amara. El primer paso, según Jordan, era simple en teoría y peligrosísimo en la práctica: hacer que los Vance cometieran un error. Un error documentado. Algo que las conectara directamente con Thorne. Amara escuchó, incrédula, mientras Jordan sacaba una carpeta llena de informes y contactos con nombres tachados. A veces la única forma de romper un gigante es obligarlo a moverse demasiado rápido, explicó Jordan, dibujando un mapa improvisado sobre una caja de cartón. Si los presionamos por un lado, van a buscar ayuda en Thorne, y cuando eso pase, podremos registrar su comunicación, su reacción, y atraparlos entre su propia desesperación. Amara sintió un vértigo extraño. Ella, la mujer a la que habían tratado como si no valiera nada, estaba participando en un plan de contraataque contra personas que llevaban años subestimándola, y en 1905 ese vértigo nació algo nuevo. Una chispa de poder. Jordan extendió un teléfono viejo, sin tarjeta SIM, uno de esos dispositivos que parecían haber sobrevivido a varias vidas. «Vamos a empezar por algo sencillo», dijo mientras lo colocaba sobre la mesa metálica del taller. «Celeste odia sentirse fuera de control. Basta con empujarla un poco, y hará cualquier cosa para recuperar la sensación de dominio». Amara sabía que eso era cierto. Había vivido años viendo a Celeste estallar por cosas mínimas. Desde una servilleta mal doblada hasta un desayuno servido 3 minutos tarde. Jordan comenzó a redactar un mensaje anónimo usando un servidor encriptado, algo que Amara jamás imaginó ver de cerca, menos aún participar. Ella tendrá miedo. Y cuando tiene miedo, llama a Ellis. Y cuando Ellis siente presión, llama a Thorne. Amara observaba el proceso, sintiendo cómo una nueva versión de sí misma iba tomando forma. No la Amara sumisa, no la Amara agotada, sino la Amara que finalmente estaba despertando. Mientras Jordan trabajaba, Amara revisó otra vez la nota incompleta de Sterling. Aquellas palabras rotas, manchadas, parecían casi respirar bajo la luz tenue del taller. «Si esto llega a ti». No decía qué hacer, no decía cómo proteger a Zion, pero de algún modo Amara lo entendía ahora. Sterling confiaba en que ella sabría elegir el camino correcto cuando llegara el momento. Jordan levantó la vista y notó la expresión perdida de Amara. «No estás sola en esto», dijo con una sinceridad que contrastaba con la dureza del momento. Fue extraño escuchar esas palabras en un lugar tan frío y desolado, rodeadas de herramientas viejas y ecos metálicos. Pero Amara sintió algo moverse dentro de ella. Un tipo de alivio que no esperaba. Un alivio que llegó justo antes de que Jordan presionara el botón de envío.
iniciando la cadena de eventos que pondría a la familia Vance contra la pared. El mensaje anónimo llegó al teléfono de Celeste a las 3:12 de la madrugada. Jordan lo había programado para una hora en la que la ansiedad de la noche hiciera el resto del trabajo. El contenido era breve, calculado con una precisión quirúrgica. Sé lo que hicieron con el dinero de Sterling, no están tan seguros como creen. No había firma, ni amenazas directas, ni detalles que delataran el origen, solo la cantidad exacta de información para encender el pánico. Amara y Jordan observaron en la laptop cómo la ubicación del teléfono de Celeste se activaba en la mansión, moviéndose de 1100 habitación en habitación con brusquedad. Va a llamar a Ellis en 3, 2, 1, murmuró Jordan. Y entonces, como si la mansión estuviera conectada al corazón de la tormenta, la línea telefónica de Ellis se activó también. Caían directo en la trampa. Ellis atendió la llamada con esa voz adormecida que usaba cuando aún no decidía si debía enojarse o entrar en modo supervivencia. Jordan amplificó el audio que interceptaba desde una frecuencia que solo ella sabía manejar. ¿Quién te escribió?, preguntó Ellis, irritado. No lo sé, respondió Celeste, su voz aguda temblando apenas. Pero alguien lo sabe. Alguien lo sabe. Hubo un silencio tenso, seguido de la respiración pesada de Ellis. Voy a contactar a Thorne. Esa frase fue como un trueno para Amara. Allí estaba. La confirmación. El punto exacto donde su sospecha se transformaba en certeza. Jordan cerró los ojos por un momento, como si ese pequeño triunfo fuera apenas una chispa en un incendio mucho más grande. Ahora sí. Empezamos, dijo ella. Amara sintió el mundo temblar bajo sus pies, pero esta vez no era miedo, era preparación. Jordan pasó las siguientes 2 horas estudiando cada movimiento que la mansión hacía. Luces que se encendían, llamadas que entraban y salían, ubicaciones que cambiaban en los teléfonos de Celeste y Ellis, como si la paranoia se hubiera apoderado de cada rincón de la casa. Amara, mientras tanto, repasaba una y otra vez el contenido del micro SD, escuchando de fondo la respiración dormida de Zion en el asiento trasero. El taller silencioso parecía un refugio improvisado, un punto fuera del mapa donde la realidad daba un respiro antes de volver a golpear. Fue en ese instante, en ese raro minuto de calma entre tormentas, que Amara sintió algo extraño, una conciencia repentina de estar contando aquello algún día, de que alguien, en algún lugar, escucharía esa historia sin entender del todo el peso que esa madrugada tenía sobre su vida. Y bueno, si alguien que está escuchando esto sigue aquí conmigo en esta parte tan pesada de la historia, de verdad, gracias. A veces uno solo necesita saber que hay alguien del otro lado. Si quieren, cuéntenme desde dónde la están siguiendo. A veces compartir estas cosas hace que el mundo pese un poco menos. Jordan no levantó la mirada mientras Amara procesaba aquel pensamiento íntimo. Estaba concentrada, siguiendo un rastro que solo alguien con suficiente experiencia en la oscuridad sabría interpretar. En la pantalla, el nombre de Thorne aparecía finalmente en el historial de llamadas de Ellis. Un contacto guardado sin foto, sin detalles, como si su sola existencia fuera demasiado peligrosa para ser nombrada con claridad. Ahí está, dijo Jordan señalando la línea activa. Ese es el punto de quiebre. Si Ellis está acudiendo a él ahora, es porque realmente se sienten amenazados. Y cuando la gente como ellos tiene miedo, comete errores. Amara sostuvo el estuche negro con más fuerza. Por primera vez desde la desaparición de 1910. Sterling sintió que la verdad ya no era un fantasma lejano, sino algo que podían tocar, algo que, finalmente, podían enfrentar. Jordan respiró hondo antes de iniciar la segunda fase del plan, exponer a los Vance y a Thorne sin que ellos tuvieran tiempo de contraatacar. Lo primero era registrar la llamada. Lo segundo, anticipar la reacción. Y lo tercero, lo más peligroso, obligar a Thorne a mostrarse públicamente. A esta gente no le asusta la policía, dijo Jordan mientras ampliaba los registros en la pantalla. Les asusta la exposición, la prensa, los inversores, la opinión pública. Amara sintió un escalofrío. Era cierto. Toda la vida de los Vance era una vitrina impecable. Y la de Thorne, un castillo sostenido por silencio y amenazas.
Jordan comenzó a preparar un envío masivo de archivos encriptados a periodistas locales, abogados y organismos reguladores. No los enviaremos aún, pero estarán listos. La chispa de poder que Amara había sentido antes se transformó en una llama estable. La madrugada avanzó. Zion despertó una vez, confundido, pero Amara logró calmarlo y abrazarlo hasta que volvió a dormirse. Jordan seguía conectando piezas, revisando fechas, nombres, transferencias, llamadas. Cada número encajaba con una precisión aterradora. Sterling sabía demasiado, dijo Jordan con la voz quebrada por un cansancio emocional que ningún sueño arreglaría. Amara la observó con una mezcla de gratitud y dolor. Las dos estaban exhaustas, pero ninguna podía detenerse. No cuando estaban tan cerca. La tormenta afuera se redujo a una llovizna fina, como si el cielo también se hubiera cansado de luchar. Jordan, sin despegar la vista de la pantalla, añadió: Thorne no va a quedarse quieto, y Celeste tampoco. Esto recién empieza. El teléfono viejo vibró sobre la mesa del taller, sobresaltándolas. Era un mensaje entrante, plataforma encriptada, remitente desconocido. Jordan lo abrió con una expresión que alternaba entre valentía y resignación. El texto decía: Sé dónde están, quiero lo que dejaron atrás. Jordan cerró el mensaje inmediatamente. No hacía falta preguntar quién lo había enviado. Amara sintió cómo se le helaban las manos. Habían cruzado una línea que ya no tenía retorno, pero algo cambió dentro de ella. Ya no estaba aterrorizada, estaba furiosa. No puede tenerlo, dijo Amara, su voz sorprendentemente firme. No después de todo lo que hizo. Jordan la miró con un respeto nuevo. Aquella Amara ya no se parecía en nada a la mujer que había llegado a la estación de autobuses empapada y rota. Esta Amara estaba eligiendo pelear. Jordan apagó todas las luces del taller y guió a Amara hacia una habitación trasera, un espacio estrecho lleno de cajas de herramientas y motores desmontados. Allí, escondido entre lonas, había un maletín metálico de aspecto industrial. Esto es por si todo sale mal, dijo Jordan abriéndolo. Dentro había documentos, identidades falsas, efectivo, un disco duro cifrado y un pequeño dispositivo rastreador. Si nos localizan, corremos. Si logran quitarnos algo, lo rastreamos. Y si intentan separarnos... Jordan no terminó la frase. No hacía falta. Amara entendió cada silencio, cada posible desenlace. El miedo seguía ahí, pero algo mucho más fuerte comenzaba a imponerse. La voluntad de terminar lo que Sterling había empezado. Al amanecer, Jordan detectó un movimiento inusual en la mansión. Múltiples señales de GPS. Autos entrando. Otros saliendo. Una camioneta blanca sin placas estacionada cerca del garaje. Eso es Thorne entrando en escena, dijo Jordan con el ceño fruncido. Amara sintió un nudo en el estómago. El hombre que había destruido la vida de Sterling ahora estaba a pocos kilómetros. Jordan encendió el coche. Vamos a la mansión. No para enfrentarlos directamente, sino para grabarlo todo. Necesitamos verlo actuar. Amara dudó un segundo. Volver a ese lugar después de haber escapado por la ventana era casi impensable, pero guardó la nota de Sterling en el bolsillo y subió al coche. Con la determinación de alguien que ya no teme a monstruos cuando tiene la verdad en la mano, llegaron a una colina desde donde se veía la mansión en la distancia. Entre los árboles, las luces intermitentes de seguridad titilaban como si algo allí dentro estuviera respirando con dificultad. Jordan instaló un pequeño zoom digital sobre el tablero del coche, conectándolo al portátil para grabar en tiempo real. Y entonces lo vieron, Ellis y Celeste en el porche, nerviosos, hablando con un hombre alto, de traje oscuro, postura rígida y expresión inescrutable. Thorne. Su presencia imponía un silencio distinto. Uno que ni siquiera la tormenta había logrado crear. Amara sintió una mezcla de repulsión y asombro. Ese hombre estuvo en la última llamada de Sterling, dijo Jordan. Y lo que haga en los próximos minutos puede ser nuestra evidencia final. Ellis entregó algo a Thorne. Un sobre, grueso, pesado. Jordan amplió la imagen. Billetes. Muchos. Thorne lo tomó con la calma de alguien
acostumbrado a recibir pagos por trabajos sucios. Luego señaló con un gesto frío hacia el interior de la casa, como dando instrucciones. En ese momento, Amara sintió algo romperse dentro de ella. No solo estaban comprando silencio, estaban planeando algo más, algo dirigido a ellas. Jordan comenzó a grabar cada movimiento, cada gesto, cada intercambio. Con esa evidencia podían destruir a los Vance y exponer a Thorne ante cualquier tribunal. Amara apoyó la frente en la ventana del coche, sintiendo el vidrio frío contra la piel. No lloraba, no temblaba, solo respiraba profundamente, como si por primera vez en años su cuerpo estuviera encontrando un ritmo propio. Y fue ahí, justo ahí, cuando un pensamiento íntimo, inesperado, cruzó su mente. Jordan tocó el hombro de Amara. «Es hora», dijo. Con un clic rápido envió el archivo completo. Videos, audios, movimientos bancarios, grabaciones de la llamada de Elisa Thorne, capturas de pantalla y el video de Sterling. A50. Correos diferentes, periodistas, departamentos legales, investigadores privados, incluso a un par de canales locales conocidos por exponer corrupción corporativa. Una lluvia de confirmaciones de entrega llenó la pantalla. Thorne seguía en el porche, sin saber que su imperio acababa de empezar a caer. Amara sintió algo parecido a paz. No una paz suave, sino una paz que nace al sobrevivir. Las primeras noticias aparecieron en menos de una hora. Escándalo corporativo en Alpharetta. Investigación. Urgente por desvíos millonarios. Magnate bajo sospecha. En la mansión, Thorne recibió una llamada. La expresión en su rostro cambió por primera vez. Algo se quebró en su postura rígida. Y entonces, sin siquiera despedirse, se marchó. Celeste y Ellis quedaron solos, pálidos, impotentes, sabiendo que la caída estaba a segundos de comenzar. Esa imagen, ellos dos, por fin sin control, sin máscaras, sin poder, se grabó en la memoria de Amara como un cierre perfecto de un dolor demasiado largo. Jordan arrancó el coche sin mirar atrás. «Ya está», dijo. «No van a poder salir de esta». Amara cerró los ojos un instante, permitiéndose sentir lo que no pudo durante años. Alivio. Sion despertó en la parte trasera del coche, desorientado. Pero al ver el rostro de su madre sonrió como si esa noche nunca hubiera existido. Amara lo abrazó. Esa fue la primera vez en mucho tiempo en que supo que estaba a salvo. No porque el mundo fuese seguro, sino porque ella ya no era la misma. Años después, la historia se convertiría en un caso emblemático en Georgia. Un magnate acusado formalmente, una familia derrumbada por su propia corrupción y un proyecto urbanístico recuperado. Sterling obtuvo justicia. No la justicia fría de un documento oficial, sino la justicia emocional de una verdad liberada. Y Amara, desde un pequeño apartamento en Savannah, donde reconstruyó su vida junto a Sion y con Jordan siempre cerca, entendió algo fundamental. La fuerza no siempre llega como un golpe. A veces llega como una mujer empapada en una estación de autobuses que, sin saberlo, ya ha empezado a pelear. Hoy, Amara vive sin miedo. Sion crece en paz. Jordan sigue luchando contra sombras ajenas, pero ya no sola. Y la mansión de los Vance quedó vacía, vendida para pagar indemnizaciones y deudas judiciales. No queda rastro de las voces que la humillaron. No queda el eco de su silencio obligado. Solo queda su historia, la de una mujer a la que intentaron destruir desde dentro, y que, incluso así, encontró la forma de levantarse, no como una víctima, sino como alguien que eligió la verdad aunque doliera, y ganó.